Estamos acompañados dentro del programa de Laboratorio Ecosistemas Biológicos por Lab Latinoamérica, y en el día de hoy vamos a ver el conversatorio que se titula Ciudades y comunidades inteligentes, donde la salud, la resiliencia y los procesos regenerativos cobran vida. Este conversatorio está dirigido por Patricia Rivera Figueroa, que es de Costa Rica, pertenece a la DOCINAE. Rivera es gestora de proyectos, innovación, alianzas estratégicas del programa DOCINAE. Además, este programa de Ciencias Naturales para el Desarrollo es un programa interuniversitario en doctorado en toda la región mesoamericana. Incluye universidades de Costa Rica, el SAL Tecnológico, la UNA y la UNED, y también universidades de Nicaragua, de México y de Cuba, ¿no? Aparte de sus presentaciones, digamos, en España, que también hay algún tipo de relaciones por medio de convenios. Entre estas áreas del saber que trabaja el DOCINAE y también, digamos que nuestra experta Patricia Rivera, digamos, ha participado, se reconoce el tema de agronomía agrícola, zootecnia, veterinaria, temas de ciencias ambientales, química, física, farmacia y medicina, electrónica. Y ya sin más, le damos la palabra, digamos, a Patricia. Les adelanto que la metodología es, en principio, guardar las preguntas al puro final. Las pueden formular o bien a través de nuestro Facebook Live, o bien de una manera directa a través de las redes, ¿no? Entonces, sin más, Patricia, te dejo los mandos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches o días, dependiendo de dónde nos están escuchando. Para mí es un placer y un honor poder participar con el Centro Cultural de España y con Latinoamérica con este conversatorio sobre ciudades y comunidades inteligentes, donde la salud, resiliencia y procesos regenerativos cobran vida. Antes de pasarles el videíto, es importante que veamos que existen enfoques hay gente que habla de las ciudades inteligentes y dicen, no, las ciudades inteligentes choca con la parte regenerativa o no es compatible. Entonces vamos a ver la forma de cómo poder hacer que las cosas que tenemos pueden formar una solución, una nueva alternativa. Entonces, solo tenemos un mundo, una tierra, una casa común y vamos a ver este pequeño video de motivación. Un momento. Este cambio no tiene precedentes y está ocurriendo frente a nuestros mismísimos ojos. El que fuera uno de los 4 lagos más grandes del mundo, con 2 veces el tamaño de Bélgica, un ecosistema fascinante, convertido ahora en un desierto tóxico por la prepotencia humana. Regadíos, trasvases, sobreexplotación, contaminación, la nada. Algo parecido le ocurre a lo que una vez fue el gran lago Urmia, en Irán. Sequías sin precedentes, temperaturas inéditas y sobreexplotación. La historia del colapso de un oasis que ha dejado de serlo. Pero también hay historias que hablan de esperanza. Kirov. El colapso de la Unión Soviética provocó el abandono de muchos campos de cultivo. La velocidad con la que estos se han convertido en bosques repletos de vida ha superado todas las expectativas de los científicos. La naturaleza solo necesita una oportunidad para restablecer el equilibrio. Y en Canadá, la imagen opuesta. Lo que un día fuese un majestuoso bosque se ha convertido en uno de los lugares más inhóspitos y desolados de la Tierra. Arenas bituminosas. Si quemásemos el petróleo que hay en esta reserva, la temperatura global aumentaría 0,4 grados centígrados. Y en Wyoming, el combustible fósil más contaminante que existe se sigue extrayendo. Carbón. En Estados Unidos, en China o en Alemania. La vía más rápida hacia la catástrofe. El calor que atrapan los gases de efecto invernadero generado al quemar el petróleo, el gas o el carbón
convierte los bosques de todo el mundo en yesca. Incendios sin precedentes asolan California, Australia o Siberia. Justo cuando más necesitamos a la naturaleza, la deforestación se dispara en Indonesia. Aceite de palma. Estos son los incendios registrados simultáneamente el 14 de septiembre de 2019 en Indonesia. El hogar de los últimos orangutanes arrasado para hacer biodiesel o aceite alimentario. Y lo que más me ha impactado, por dos motivos muy diferentes, está aquí, el Amazonas. Hace 37 años y ahora. Este área de selva que desaparece aquí tiene una superficie similar a la de Alemania, Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador. La imagen es la misma. Selva, fuego, pasto, soja para alimentar al ganado y después la nada, tierra arrasada. Pero lo que más me ha impactado es esto. ¿Ves estas áreas azules? Territorios indígenas. Auténticas islas de vida en medio de la avaricia y la destrucción. A muchos les ha costado la vida, pero han conseguido preservar el legado que recibieron de sus padres. Una naturaleza sana. Resulta increíble ver cómo esta pequeña tribu del Amazonas brasileño está incluso reforestando las zonas en las que los madereros han conseguido avanzar en su territorio. Dicen que es mucha tierra para tan poco indio, dijo un líder indígena brasileño. Y yo digo que somos pocos indios defendiendo la tierra, terminó. Espero que cuando volvamos a mirar cómo ha cambiado el mundo dentro de unos años, podamos decir que hemos aprendido de estos pueblos, a quienes aún hoy hay quien llama salvajes, que le están dando una lección de sabiduría, inteligencia y responsabilidad al mundo entero. Quizá la lección más valiosa jamás enseñada. Gracias, ya podemos. Mientras seguimos con la presentación, nos ponemos a reflexionar hasta dónde nosotros nos hemos convertido en lugares con ciudades inteligentes. ¿Qué es ser inteligente? ¿Es producir más? ¿Es seguir siendo un consumismo capitalista que lo que queremos es producir y producir y producir sin dejar nada para los que vienen y las futuras generaciones? Esto nos hace cuestionarnos en realidad que nuestra propia economía y lo que hemos tratado de establecer no ha sido el método correcto. Hemos hecho una serie de estragos en realidad y con lo que ustedes vieron en el curso pasado, donde el hombre se convierte en la peor amenaza de él mismo, se está matando a sí mismo, porque comienza a producir de tal manera que lo que quiere es producir para tener ganancia, pero se le olvida que si sigue en forma lineal esa producción, se va a quedar sin los recursos básicos para su propia existencia. Es por ello que podemos ver acá que parte de esto se comenzó a generar desde hace varios años el establecimiento de los límites planetarios, que un grupo de profesionales y expertos en Suecia comenzaron a estudiar cuáles eran esos límites planetarios, si estábamos sobrepasándonos o no. Son 9 límites planetarios que ustedes pueden ver, que es el cambio climático, entidades nuevas, el agotamiento del ozono, la carga de los aerosoles, acidificación de los océanos, el ciclo biogeoquímico, el uso del agua dulce, cambios en el sistema de las tierras, integridad de la biosfera y el cambio climático. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos comenzaron a hacer este análisis de estas 9 áreas y se van dando cuenta que en este momento nosotros solo tenemos, sin haber sobrepasado, a 3 de estos 9. Aquí podemos ver que ellos se basaban principalmente en estos estudios y estos indicadores, logrando obtener cierta información de estos indicadores.
aquí ustedes pueden ver que en las diferentes zonas, ¿verdad? Que se presentan aquí en colores, las que está bajo los límites seguros son las verdes y las otras ya entran en incertidumbre y zona de alto riesgo en amarillo y rojo. El siguiente. Karin, la siguiente, por favor. Ok, entonces estos son los límites planetarios, como les dije, eran 9. De esos 9, solo 3 son los que nos quedan sin haber transgredido esos límites. Pero vean qué interesante. Aquí, este es el diagrama de los límites del dato de septiembre del 2023, donde las secciones naranja indican sobre el sobrepaso que se da y las verdes son las partes seguras que tenemos. Entonces, decimos, pero ¿cómo llegamos hasta ese punto donde solo tenemos estas 3 áreas en lo que es acidificación del océano, el problema de los aerosoles, ¿verdad? Lo que tiene que ver también con las sustancias químicas y también toda la parte del rompimiento con respecto a la capa de ozono. Aquí es importante ver que si vamos a hablar de ciudades y comunidades inteligentes, se tiene que pensar de forma inteligente. Y una forma inteligente es poder usar los recursos de forma adecuada y tener más, o sea, regenerarlos, volver a tener. Hemos perdido un montón de recursos por esta locura de producir y producir sin una buena planificación. El siguiente. Por eso es que se da todo lo que es la metodología de la DONA, donde se hace el equilibrio entre las necesidades de nosotros como ser humano y qué es lo que tenemos como factor externo que debemos cuidar, que son justamente esos 9 límites planetarios. Entonces vean ahí que la parte de la base social es lo que ocupamos. Para vivir, ¿qué ocupamos? El agua, el alimento, la salud, la energía, la vivienda, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos para vivir, pero debemos hacer un equilibrio entre lo que tenemos adentro de la dona, que es la parte de las necesidades, con respecto a lo que estamos afectando a la parte externa, que son esos límites planetarios, como la acidificación de los océanos, la contaminación química, la carga de nitrógeno y fósforo, la extracción de agua dulce, la conversión de las tierras, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación atmosférica y reducciones de la capa de ozono y el cambio climático. Esto es algo que debemos tener muy claro en nuestra mente, que si vamos a tener una ciudad inteligente, estas cosas tienen que mantenerse en equilibrio. Entonces, es hacer que la dona pueda vivir como tal, con la parte del centro, ¿verdad? Que es los recursos que necesitamos. Pero no estoy escuchando, Pirulo. Y vemos entonces que lo que queremos es lograr una economía regenerativa y distributiva si hacemos ese equilibrio entre lo interno y externo. La siguiente, por favor. En esto, si nosotros vamos a decir, bueno, se dio todo un proceso, ¿verdad? Desde que hablamos en el 92 de Río, del desarrollo sostenible y la manifestación que tenían las empresas, principalmente empresas químicas, por todo el efecto que estaban dando. Pero más allá de eso, existían ya conceptos que se iba a lo regenerativo. Y justamente hay 2 documentos que podemos volver la mirada atrás y ver cómo es la Carta de la Tierra, donde nos habla de la protección de la vida y la diversidad terrestre y que esto debe ser sagrado. Aquí es donde comenzamos a hablar de que nosotros tenemos una casa común y por ende debe haber un equilibrio entre ellos. Entonces, la Carta de la Tierra, si ustedes la leen, viene muy claramente, ¿verdad? Y esto comienza desde hace muchos años atrás,
toda la parte regenerativa, es comprender que nosotros vivimos en una casa común, que si hacemos daño al ambiente o a otros, vendrá en detrimento. Entonces, en la casa común es la belleza integral de la tierra. Aquí se presenta como el respeto del cuidado a la comunidad de la vida, se habla de comunidad, del respeto a la vida. Luego, la integridad ecológica, porque a veces nosotros hemos roto ciertos sistemas y no los volvimos regenerativos. Casos de esos que suceden. Cuando se hizo, digamos, el canal de Panamá, ¿qué sucedía? Que cuando pasaba un barco de un océano a otro, habían especies que se pegaban en el casco del barco. Entonces, cuando pasaban, ¿qué hacían? Se iban a cambiar los ecosistemas. Entonces, todos esos pequeños, grandes detalles hay que tomar en cuenta, porque estaríamos cambiando en realidad los propios ecosistemas. Y hay que saber que vivimos, nosotros somos parte de ese ecosistema, que interactuamos, y hay un montón de otros sistemas que también van a estar interactuando con nosotros. Luego tenemos por acá la justicia social y económica, por eso se habla de la parte regenerativa, de donde podamos tener un apoyo de todos, donde todo el mundo cuente sin dejar a nadie atrás. Por eso también hablamos, esto lo podemos enfocar a lo de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también nos lleva a una democracia, no violencia y la paz. La siguiente. El otro documento del que les hablaba es la primera encíclica dedicada al tema de la ecología y al medio ambiente, que esto lo sacó el Papa, que se llama Laudato Si, que fue del Papa Francisco, sobre el cuidado de la casa común. Entonces, vean qué interesante que hay dos documentos que no le damos interés, como son la Carta de la Tierra, que es fundamental de saber de que tenemos que cuidar, preservar, y son documentos muy ricos, al igual que el Laudato Si, donde lo que dice es que tenemos que proteger nuestro planeta, tenemos que ver de qué manera hacemos esa homologación, esa armonía, y que todos somos iguales, porque lo que pasaba anteriormente es que nosotros decimos, no, nosotros somos superiores que los animales, entonces matemos a todos los animales. No, si los animales forman parte de la cadena o del ciclo, entonces necesitamos respetar a todos las especies que tenemos. Entonces, por eso ahí se llama una conversión ecológica con la propuesta de concretas para el cuidado de la casa común. Entonces, esto, si nosotros lo miramos, podríamos decir, desde aquí ya viene un enfoque regenerativo que nosotros no estábamos mirando. En la siguiente podemos ver que en realidad el desarrollo regenerativo va más allá de lo sostenible. Entonces, nosotros hablamos del desarrollo sostenible cuando se definió que era conservar los recursos para las generaciones futuras. Hablamos de tener ese desarrollo sostenible, que es un desarrollo en equilibrio, no se gana, o sea, lo que entra sale, o sea, es un equilibrio. Pero el regenerativo va todavía más allá. En el caso que ven ahí, que esta es una matriz que desarrolló la Universidad de la UCI, donde podemos ver que la base fundamental de un desarrollo sostenible solo tiene tres aristas: la ambiental, la social y la económica. Y se utilizaban como que cada una tenía que estar en equilibrio, ¿verdad? En otras presentaciones son como bolitas, ¿verdad? Las tres, y en el momento que se ve dónde interactúan las tres. Pero con el desarrollo regenerativo va muchísimo más allá. Se enfoca en la parte espiritual, porque vienen los valores y la ética, y por eso se habla del respeto, una sociedad de cuidado, ¿verdad? Por eso de aquí viene lo de la Carta de la Tierra, la parte cultural, que a veces la dejamos de lado, como es el diseño de culturas regenerativas, la agricultura regenerativa. Esto ha sido enseñado por nuestros ancestros. Los indígenas que hemos tenido, ellos son los que tienen, digamos, ese dominio de todo este tipo
de cultura ancestral, lo que sirven las plantas, si son plantas medicinales, el tipo de flores, cuáles ayudan a la polinización, cuáles siembras podemos hacer que entre ellas ayuda a eliminar las plagas de las otras. Entonces, todo este conocimiento ancestral es sumamente rico en este momento. Además, habla ahí elevando la conciencia y un diálogo de saberes. Cuando nosotros hablamos justamente de este enfoque regenerativo, no es un enfoque puntual, es un enfoque integral donde tenemos que tomar en cuenta a todos y también el enfoque de todas las profesiones, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Que cada uno comienza a ver con diferentes aristas. Antes de comenzar esto, hablábamos un poco que, digamos, la gente de los ingenieros o gente también de otras profesiones, lo que piensa cuando está produciendo o haciendo una construcción, no tienen o no llevan cursos de biología. Entonces, se están perdiendo dos cosas. Uno, que si tienen la biología también como parte del insumo, se respeta la biología y se aprovecha la biología. Y el otro es que también existe la biomímesis, que es tan sabia porque la naturaleza es tan vieja, por así decirlo, el planeta se regenera solo y es el que nos enseña cómo se hace. Entonces podemos ver cómo actúa un hormiguero, cómo actúa un hongo y de acuerdo a eso poder generar modelos en los edificios o en otras cosas. Digamos, uno de los modelos que se copió para la refrigeración fue justamente cómo se estructura la casita de las hormigas, ¿verdad? Que dependiendo de sus diferentes canales, cómo logran tener sus superficies frescas. Entonces, para que vean que nosotros tenemos que aprender mucho de esa cultura y de esos saberes que tienen las otras profesiones, porque a veces nosotros lo vemos en forma puntual, ¿no? Ahora en estos proyectos tenemos que sentarnos todos desde la parte psicológica, el efecto que puede tener, las emociones que puede generar, el diseño que yo pueda generar. Digamos, tenemos también diseños ancestrales, si nos vamos a otras culturas, donde utilizan el Feng Shui, ¿verdad? Que optimizan si de qué lado va un río, de qué lado van las montañas, porque cada uno de ellos tiene su razón de ser para hacer las siembras, para lo que es el sol, para lo que es lo que nosotros requerimos y obtener la mayor cantidad de beneficios. Y la parte política es fundamental. Generalmente ahora se están dando o se están introduciendo en algunos lugares todo lo que son las participaciones de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque hemos tenido, el primero comenzamos que íbamos a construir y cada vez construíamos más y más y más y cada vez era más cemento, se cortaban todos los árboles. Y entonces, ¿eso qué nos hace? Que tenemos que generar una planificación urbana especial, donde tiene que estar ese equilibrio, porque tenemos nosotros que hay lugares donde pasan los ríos, donde pasan, tenemos manglares, tenemos una serie de puntos que son los generadores de la vida y que los hemos ido tapando. Entonces, en este momento es lograr esa regeneración. Entonces, si vamos a poner las cosas, tienen que ser aquellas cosas autóctonas, nuestras. Si vamos, porque si no, estaríamos cambiando los ecosistemas. Entonces, si voy a hacer una comunidad sostenible, con regeneración, entonces tengo que hacer ese análisis no solo de arquitectura, de la parte de ingeniería, también tenemos que ver la parte de aguas, la parte agrícola, la parte de la comunidad, porque el bienestar tiene que ser para todos. Entonces, es algo muy interesante cómo esta parte regenerativa puede apoyar a diferentes personas dentro de una misma comunidad. Aquí tenemos también la parte económica, ambiental y social, que es lo que hablamos siempre del triple impacto, que es lo que se ha venido hablando últimamente. Pero lo que se quiere es eso, regeneración de los ecosistemas, ¿verdad?
viéndolo ya desde el punto en que estamos nosotros, porque necesitamos regenerar los ecosistemas. Y ustedes vieron en ese video qué increíble lo que había en Brasil. Quienes, o sea, todo está devastado, pero había mini comunidades que ahí existían, que estaban regenerándose. Entonces, quiere decir que sí se puede. Luego tenemos nosotros aquí que es importante la biodiversidad y ecosistema por encima de otros intereses. Por eso aquí es importante lo que es la transparencia. Ahora si nos da tiempo, tal vez les voy a comentar un poco de lo del turismo con un enfoque regenerativo o que a veces la gente dice que en el turismo todos ganan y no es así. Muchos cuando llegan los nuevos, digamos, hallazgos y que hay una playa muy linda y al final llegan y la compran más bien extranjeros y la comunidad se ve desplazada. Entonces, al desplazarse la comunidad, se está perdiendo su patrimonio, se está faltando el respeto con su propia cultura y además esa misma comunidad se vuelve más vulnerable. En la parte social, lo que queremos es que sea sociedades inclusivas. Aquí entran todos y que hablamos todos, desde las personas, animales y cosas, como dice uno, todo lo que se mueve o no se mueve, porque si hablamos de los corales, o sea, todo lo que podemos ver forman parte de ese equilibrio. Las participaciones activas, por eso cuando tenemos gente en voluntariados, apoyando a limpiar las playas, ver de qué manera dar esos apoyos, pero lo importante no es ir y recoger los plásticos, no, tenemos que ir a la parte preventiva y hacer el encadenamiento de esos productos. Y luego viene la economía regenerativa, justa e incluyente, que resulta un bienestar local para todos. Esta economía regenerativa es fundamental. ¿Por qué? Porque es una economía donde se va a basar en la economía circular, donde ya no solo vamos a producir y producir y producir, sino parte de lo que estamos haciendo ahí, de producir, ya no va solo para arriba, se reintegra y volvemos a una economía circular donde volvemos a alimentar cada una de las fases del proceso. Aquí en Costa Rica hay ejemplos increíbles de la parte de economía circular que se están haciendo y esto es sumamente importante, digamos, en manejo de residuos. Tenemos que, digamos, aquí EVI tiene lo que es a partir de los residuos, ¿verdad? Que se recogen, se utiliza y se genera energía, ellos ya son autosuficientes, tienen excesos de energía, además se vuelven autosuficientes con las cosas que tienen. Em, ayudan, ¿verdad?, con la selección y esto va a formar parte de otras fuentes de empleo y de nuevas alternativas para otras personas. Entonces, en el enfoque para hablarles de ciudades inteligentes y de comunidades inteligentes, no podemos quedarnos en que solo es la tecnología, en que tenemos que ver de qué manera hacemos más edificios, más estructuras. No, es ese pensamiento inteligente donde la base fundamental es saber que tenemos una casa común y que debemos tener este enfoque regenerativo. La que sigue. En la siguiente filmina podemos ver la contraposición de lo que es sostenibilidad y regeneración. Entonces, como les decía, la sostenibilidad es ese punto neutral que ni suma ni resta, es para mantener el equilibrio, mientras que la regeneración es un proceso que agrega valor al planeta. O sea, va muchísimo más allá. Y no solo de agregar valor al planeta, sino a las personas. Es un cambio de vida, hay que entrar a uno mismo y tener ese respeto con uno mismo y con todas las personas. Y la regeneración consiste en llevar a cabo esas prácticas que reparan lo destruido, restituyen parte de lo perdido y mitigan consecuencias del cambio climático. Entonces, en estas podemos ver que si hablamos de regeneración, existen casos exitosos que sí se pueden realizar y que
podemos hacerlo siempre y cuando los diferentes factores que vimos ahí de no solo la sostenibilidad con el triple impacto, sino tenemos que introducir los otros tres para integrarlos dentro de esta regeneración. El siguiente. Cuando hablamos nosotros de la inteligencia, hablamos que es la capacidad para resolver un problema. En este momento tenemos que ver que hay un problema, pero veámoslo como una oportunidad. Siempre Einstein decía que uno en cada problema lo que tiene que ver son oportunidades. Entonces, en esta oportunidad es ver de qué manera vamos a apoyar utilizando los recursos de forma óptima. Entonces, en la definición, en la siguiente que les presentan de lo que es la ciudad inteligente, dicen que es una apuesta por un modelo de gestión urbana que sea capaz de responder de manera integral a las necesidades de sus habitantes en términos de movilidad, planeación urbana, gobierno, economía, energía, medio ambiente, resiliencia, seguridad, educación y salud. Y el eje transversal, que no se nos olvide, es la innovación y la tecnología. Y como lo ven ahí, si yo voy a hacer una ciudad inteligente, lo más importante en una ciudad inteligente es la calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? Donde una persona, si es adulta mayor, se le respete, ¿verdad? Ahora uno ve que hay cualquier cantidad de adultos mayores y viven en una pobreza terrible, la mayor cantidad un porcentaje del 40% o más viven en pobreza. Entonces, se está hablando de que es una ciudad inteligente, entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Entonces, aquí nosotros podemos ver que hay muchos edificios, pero aquí estos edificios es la parte del concreto, además el concreto, lo que nos da, dependiendo de los colores, también tenemos que pensar que existe la parte artística, cada color da una emoción, da un estado de ánimo y además nosotros necesitamos de la naturaleza, porque desde que llegamos al mundo de ahí vivíamos en contacto con la naturaleza, en las cavernas, en contacto con el agua, el fuego, los elementos fundamentales. Y por ello es que muchas veces nosotros buscamos esos lugares, volviendo a retomar esas zonas donde nos da paz y tranquilidad. La siguiente. Con todo esto que se dio de que debíamos en realidad buscar y hacerlo de los objetivos de desarrollo sostenible, que en realidad el enfoque de los objetivos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, son como muy puntuales, o sea, son reduccionistas. Cada uno me da una parte, o la gente dice, no, yo voy a hacer solo esto, no, yo me voy a enfocar en salud, no, yo me voy a enfocar en tal cosa. No, si lo vemos de una forma regenerativa, es una forma integral, porque si yo le quito un pedazo a este, le va a faltar al otro o le va a sobrar al otro. Entonces es un equilibrio que se debe mantener. También pensando en la sostenibilidad, decíamos nosotros, bueno, que todo lo que ha pasado, como pueden ver ahí, el problema de la contaminación en los ríos, el problema que se da y es importante también ser conscientes porque a veces la gente llega a un río y dice, qué cochinos aquí, qué ríos más sucios, pero pónganse a pensar de dónde vienen. Y muchas veces es de que en las zonas centrales, los cascos metropolitanos o las ciudades son las que la gente se acostumbra a tirar las cosas y todo eso va a dar a las alcantarillas y de ahí comienzan a inundarse los lugares e impactar de una forma negativa. Aquí también ustedes ven que se habla de que estamos generando una industria 4.0, pero entonces dentro de estas ciudades inteligentes, la misma industria tiene que tener un cambio de mentalidad. O sea, cuando hablamos de regenerativo, todos tenemos que tener un enfoque diferente. En su momento, cuando se dio lo de producción más limpia, se hablaba también de la forma que uno tenía que ir pensando, ¿verdad? Que si vamos a seleccionar
un producto o si vamos a seleccionar una materia prima, desde la materia prima yo tenía que pensar si esto me iba a contaminar, si iba a afectar a las personas o no. Tener un criterio desde ese punto, ser más cuidadosos. Entonces aquí retoman valor todo lo que era, lo que es la producción más limpia, lo que es la parte esta de estructura, de materiales, selección de materiales, pero de una forma más consciente, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ven que la industria 4.0 sí va a tener robots, necesitamos datos y todo, pero aquí, para que esto pueda funcionar bien, tenemos que tener datos fidedignos. Entonces, ¿cuáles datos fidedignos? Se habían generado hace unos años que nos hacían falta bases de datos estadísticos en la parte ambiental, pero hoy por hoy existen ciertas plataformas de datos abiertos, como es la plataforma Copérnicos, donde se tiene de acceso abierto para ver lo que sucede a nivel de suelos, de agua, de aire, en el caso de las mareas. Entonces, que sepamos que existen herramientas y plataformas que nos pueden ayudar a fortalecer esta industria con esos datos para evitar llegar a producir cosas que sean, digamos, que nos puedan generar un efecto adverso a nosotros. Luego vemos, bueno, ahí lo de los objetivos, la economía circular, que es la base fundamental de lo de la economía de la dona y mantener ese equilibrio entre lo que necesitamos con los recursos externos. La siguiente, como les comentaba, en la parte de los objetivos de desarrollo sostenible que vemos por acá, son 17 objetivos, pero si ustedes los ven, cada uno, yo digo, bueno, si comienzo a ver aquí en reducción de las desigualdades, ayudar, entonces, ¿cómo la voy a ayudar? Por medio de la educación. Entonces ya la educación está en el 4. Y si yo educo bien a la gente, voy a tener mayor producción. Entonces, vean que si yo comienzo a afectar alguno de estos, va a impactar a los demás. Entonces, ellos se generaron porque no tuvimos ese enfoque integral de que las cosas hay que verlos con diferentes aristas y que de una u otra manera van a estar repercutiendo entre sí. La que sigue. En el siguiente cuadro pueden ver algo, el anterior, que habla de las competencias. En el anterior a este, pueden ver las competencias claves de la sostenibilidad. Y vean qué importante. Desde que se vio esto, se hablaba de resolución de problemas, autoconciencia, pensamiento crítico, colaboración, estrategia normativa, anticipación y un pensamiento sistémico. Entonces, esto que está aquí es como la forma en que actualmente, si queremos también tener ciudades inteligentes, necesitamos personas inteligentes que deben de formarse con estas competencias de cómo resolver esos problemas, pero esos problemas que se nos presentan, debemos tener la base, que la base, el pensamiento crítico de que no vaya a afectar ni al ser humano ni al ambiente y tener autoconciencia, porque primero tenemos que comenzar por nosotros mismos. No es que yo voy a hablar de un sistema y nada más en la empresa y cuando llego a mi casa hago totalmente lo contrario, no recojo la basura, etc. La siguiente, para enfocarnos aquí en la parte de la salud, que sería la siguiente diapositiva, donde tenemos que ver que también a través de todo lo que se dio de la encíclica, lo que se dio de todos estos documentos de la Carta de la Tierra, también se generó toda una nueva evolución, por así decir, de lo que se hablaba de la casa común. Y de ahí viene una única salud. Porque si nosotros no estamos bien, no va a estar bien el ambiente ni viceversa. La siguiente, en la siguiente podemos ver esa interacción. No está devolviéndose. Ok. La que sigue. La que sigue. Todavía falta.
La que sigue, después de los señores corriendo. Después de esa, ok. Entonces aquí podemos ver que en realidad esto se comenzó a analizar para llegar a la única salud o una salud. ¿Y esto por qué? Porque existe una relación directa entre el planeta con el ser humano. Entonces, ahí ustedes pueden ver que la salud del planeta es fundamental, ¿verdad? Peligro en la mitad de las especies de plantas, animales, áreas de mayor biodiversidad, que al aumentar los diferentes grados, 2 grados centígrados, ya el 25% de las especies se pierden. Y también que al aumentar la temperatura, la que está, es que no sé por qué se está cambiando. Ok. Entonces, en esa que les hablaba de la salud, vemos que también al tener la temperatura alta, nos va a generar una serie de efectos a nosotros, porque se van a dar más criaderos de mosquitos, va a darse paludismo, dengue, el Zika, vea lo que se está dando ahora con los cambios climáticos. Bueno, luego de ahí podemos ver que pasa a la parte de la salud humana. Con la parte de la salud humana, ¿qué es lo que sucede? Que aquí ya vimos que la salud del planeta, si nosotros aumentamos la temperatura, todo lo que se está dando con el cambio climático, vamos a generar de por sí enfermedades del propio planeta. Y aquí es otra forma de ver que nosotros somos en forma integral. Para construir, para hacer las cosas o las ciudades tenemos que tomar en cuenta cuáles son esos factores externos también que nos están afectando. Eso, ahí ustedes pueden ver que se pueden dar pérdidas económicas en salud, en recursos, mucho más de lo que se estaba presentando con la pandemia. ¿Y qué pasa con la parte humana? Que en la parte humana, con los problemas que se da del ambiente, entonces la persona que va a tener estrés calórico, malnutrición, paludismo, diarreas, y podemos ver que del 2030 al 2050 pueden haber una cantidad muy elevada de personas que mueren, además de riesgos por desastres naturales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que en realidad nosotros necesitamos mantener ese equilibrio y conocer la parte biológica, como hablábamos en un principio, la parte del comportamiento del planeta, sus ecosistemas, porque de una u otra forma los estamos perjudicando. Entonces, esto nos lleva a tener decisiones más inteligentes con políticas de gestión de salud para poder enfrentar el cambio climático. Entonces, ahí lo que necesitamos son esas decisiones inteligentes de una ciudad inteligente con un manejo equilibrado de los recursos para la población. Y también aquí podemos ver que se determinan objetivos únicos por cada país. Y en el caso de Costa Rica, que primero dentro de los ODS apuntó a la parte de la reforestación, que logró el objetivo y ahora se ha enfocado en la parte del cuidado del océano, que son las dos fuentes principales, ¿verdad? Al reforestar comienzan los nuevos pulmones a generar mayor vida. Los árboles protegen, no solo nos dan la frescura, sino se generan muchos ecosistemas, ¿verdad? Cuando se cortan los árboles se pierde una serie de aves, de diferentes especies. Y todo es una cadena hasta que llega a repercutirnos a nosotros. Y en la parte del agua actualmente se está trabajando mucho en el océano. Digamos, aquí en Costa Rica es interesante, en Cahuita hay una fundación de mujeres cuidadoras del océano, porque aquí lo importante es ver que la gente que también que está respondiendo es la que está siendo más afectada. Entonces, es la gente que está interactuando directamente con el océano, lo que sucede es un pueblo pescador. Entonces, son cosas que uno tal vez si no está ahí no lo entiende. Por eso es que se habla de eso regenerativo, porque tenemos que ir y ver y hablar con la gente, cuál es su cultura. Pero a veces nosotros venimos y pensamos que algo inteligente es
pasar por encima a la misma cultura de unas personas, como pasaba con los indígenas. Los indígenas, sí vemos en todas sus culturas, los sanitarios, por así decirlo, o el lugar donde ellos estaban, las letrinas estaban afuera de sus casas, porque para ellos era sagrado su hogar y donde iba a estar el alimento y todas las cosas. Pero nosotros pensamos que como éramos más inteligentes, entonces íbamos a llevarles casas con letrinas para que ellos tuvieran las letrinas adentro. Entonces, tenemos que analizar muy bien la cultura y ese respeto para mantener el equilibrio. Cada cosa, cada cultura tiene su razón de ser. La que sigue, en eso también vean la parte del hombre que ha generado, esto es como un ciclo, se nos devuelve, si hacemos algo se nos va a devolver, entonces el aumento de emisiones de gases de efecto de invernadero, por eso Costa Rica está con lo de carbono neutralidad, ver de qué manera disminuimos los gases de efecto invernadero y también vemos aquí contaminación del agua, pérdida de la biodiversidad, que es terrible. Digamos, hace poco también salieron noticias que en caso nuestro están saliendo problemas, digamos, árboles de la parte de Gandoca y de esos lugares que también decimos nosotros, de ahí son áreas protegidas, resguardadas, y entonces es una casa común donde debe haber un equilibrio y no la ganancia de unos cuantos. Y luego tenemos también que el hombre con la parte de agricultura y ganadería intensa, la urbanización sin planificación y el uso de agroquímicos. La parte de agroquímicos ha sido letal. En esto, hace poco el tecnológico también hizo un estudio donde se muestrearon los árboles que pasan por pues no, no pasan, bueno, ellos son los que están a los lados de la autopista y los carros pasan y como dice uno, los fumigan con los diferentes combustibles que se tienen. Entonces se hizo un análisis y resulta que en los árboles, igual que en el polvo del suelo, están llenos de metales pesados. Y se da el efecto de bioacumulación. Entonces, en esto yo he querido enfocarles no ciudades inteligentes como cuál es la estructura, la interrelación de la tecnología, sino pensar en ciudades y comunidades inteligentes, pero tomando esas buenas decisiones y tomando en cuenta los límites planetarios, donde uno de estos es justamente la que es producida por los agroquímicos. Entonces, ¿de qué manera podemos subsanar esas cosas? Entonces está la agricultura regenerativa, podemos utilizar otras cosas para evitar estos efectos porque nos estamos matando a nosotros mismos. Entonces véanlo ahí, este caso que les estoy diciendo, que en las diferentes áreas metropolitanas que se hizo el muestreo, se tienen altos contenidos de metales pesados. Y el problema de un metal pesado es que si el pasto se lo comió la vaca y nosotros nos comemos la vaca, cuando nosotros comemos el pedacito de vaca, es un efecto de biomagnificación. Esto hace muchos años también se dio un caso de Minamata, donde la gente, por el efecto de bioacumulación, ¿verdad? Biomagnificación, porque era un pueblo de pescadores y comían los pescados y estos estaban consumiendo parte de residuos de una empresa de metales pesados, las personas quedaron con daños terribles y hasta la muerte. Entonces, para que vean que si vamos a hablar de una ciudad inteligente, son muchos factores, porque no voy a hacer yo algo. Tenemos que tener un criterio desde la selección de lo que queremos hacer, el lugar, los recursos, la materia prima, si nos van a funcionar o no nos van a funcionar, porque a veces dice, bueno, hagamos esto y ponemos tales árboles, pero tal vez esos árboles, hay unos árboles preciosos, pero resulta que esos árboles matan a los colibríes. Entonces, tenemos que saber en realidad cuáles son aquellos árboles que debemos poner, que nos ayuden a la polinización y que podamos mantener este ciclo en equilibrio. Y luego el planeta que sufre, y es lo que hemos vivido ahora, daños alimenticios, ¿verdad? Que se van a generar. ¿Por qué alimenticios? Porque todas las siembras, todo lo que se tiene, ya vienen las inundaciones,
Vean con lo del cambio climático que los productores, las cosechas tienen que estar cambiando a cada rato de fechas o lo que tenía que crecer no crece. En la parte de salud del planeta también las tortugas, por el aumento de la temperatura, hay más tortugas que tortugos. Entonces, estamos haciendo un cambio increíble. Aumento de lluvias, aumento de temperaturas, aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos. Y esto se viene hablando. Estas, si ven ahí, transparencias, yo las utilicé en el 2021 en una presentación que se hizo en Francia, para que vean que esto no es de ahora, viene desde hacia atrás y ya estamos rebasando los límites. Tenemos que hacer algo. Vean que en caso de Cartago, que hace que 2, 3 meses ha venido y cambios grandísimos, se generan huracanes, se han destechado, bueno, ustedes pudieron oír el estadio de Cartago, y se ha tenido un montón de problemas que antes no se daban. Entonces cambió el ambiente, se dan los granizos, cosas que nunca habíamos visto se están dando ahora. Y aquí también, como les decía yo, el aumento de las temperaturas y el nivel del mar, que también hace muchos años, para que vean que cuando vamos a hacer una ciudad inteligente, no vamos a decir, vamos y la hacemos en Punta Arenas, vamos y la... No, sabemos que el caso de Punta Arenas, ya hay estudios que se han generado que Punta Arenas se va a inundar. Y vean por qué ahora se sube la marea, por qué se está porque eso ya hay un estudio. Entonces, a veces nosotros no tomamos en cuenta una serie de factores para poder construir esa comunidad o esa ciudad inteligente, donde tenemos que tomar en cuenta todos los factores. Y aquí podemos ver que el planeta, ¿qué es lo que quiere? Aire limpio, potable, tener alimentos y poder mantenernos en ese equilibrio. En la que sigue, la que sigue. Ahí en la ciudad inteligente lo que tenemos son como comunidades sociales, aire puro, vivienda, el transporte, agua y comenzar a hacer una reforestación. Entonces, aquí también es importante porque la gente dice, bueno, vamos a construir. ¿De qué vamos a construir? Entonces, hay también estudios donde tenemos las bondades que tiene la madera, cuáles son las mismas propiedades que tienen, porque ahora el problema que se da es ustedes hacen análisis de las mismas construcciones donde uno está, todos tienen ciertos componentes y a veces dicen que vivimos en ambientes internos que están más contaminados que los que están afuera. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, por lo general, vienen de los hidrocarburos, entonces los plásticos, una serie de materiales, desde lo que vestimos, los zapatos, lo que nos ponemos, si utilizamos escritorios y todo eso, entonces, eso va a tener un gran efecto negativo a nosotros. Entonces, aquí lo que se quiere es que se cambie esa mentalidad de qué manera quiero esas ciudades, cuál es el material que debo utilizar, cuáles son esos biomateriales. Ahora hay todo, digamos, la gente de Procomer, la gente de CINDE tiene todo un programa, CINDE tiene un programa de biomateriales, entonces todas esas cosas tenemos que ir incluyéndolas dentro de una ciudad inteligente. La que sigue. Hay otro factor que debemos tomar en cuenta para tener una ciudad inteligente. Imagínense que vamos a decir, bueno, una ciudad inteligente después de que pasó la pandemia, ¿cuáles están? Y todo el mundo estuvo encerrado, pero además de ser una ciudad inteligente, todo el mundo con problemas mentales. Alto nivel de suicidio, depresiones, etcétera. Igualmente, dejamos de lado un factor interesantísimo que es la reducción de riesgos y desastres. Entonces, existe toda esta evolución donde ustedes ven desde que se da el Decenio Internacional para Reducción de los Desastres Naturales desde el 89. Luego teníamos en el 92, cuando se da la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático y se da lo de Río, y comienzan a darse una serie de actividades hasta llegar a los objetivos de desarrollo sostenible.
Pero también, si ustedes ven, en el 2015 no solo se desarrollaron lo de los ODS, sino también se generó lo del marco de Sendai, que es justamente que nosotros tenemos que velar por la reducción de riesgos y desastres que se puedan presentar, porque eso nos va a impactar. A veces uno ve que generan construcciones increíbles y no han hecho un análisis de los riesgos, qué es lo que pasa en las venas volcánicas, la parte sísmica, qué tan cerca están de los ríos, etcétera. ¿Y esto qué va a hacer? Que vengan mayores problemas a un futuro desde el punto de vista de los desastres. La siguiente, algunos datos interesantes para compartir con ustedes con respecto a la CEPAL, para que vean que nosotros no podemos dejar de lado la parte ambiental en cada una de las cosas que hacemos o de la misma gestión. Cuando hablamos de sistemas de ISO como gestión del ambiente, gestión de lo que es la energía, de los gases de efecto invernadero. Vean qué interesante esto, donde la CEPAL hizo un estudio con diferentes países, hicieron un ranking donde vean menos muertes por COVID por cada 100,000 habitantes. Entonces, ¿dónde se dan más y dónde se dan menos? Pero también vean qué interesante que el mayor número de empresas con certificación con ISO 14000 por cápita fueron de las empresas que al tener un sistema de gestión, esto les ayudó a tener continuidad de negocio. Igual vean ahí todo lo que viene ahí, que ustedes pueden ver mayor número de vehículos de transporte público por cabeza. Entonces sabemos que si tenemos un sistema ambiental, ya hablamos de la gente que lleva más gente en su vehículo o si optamos por otro tipo de vehículos, mayor consumo de energía, luego menores emisiones de CO2 y también tenemos menor contaminación del aire en partes por millón. Entonces vean qué interesante si uno analiza esos datos donde vemos que la cultura de una persona o cuando tienen esos sistemas de gestión, llámese ISO 9, 14, lo que sea, siempre tienen que hacer un análisis de riesgos. Y es un análisis de riesgos que hoy se hace de forma integral, desde lo que pasa, porque ahora nosotros tenemos que pensar global y actuar local. Entonces, esos análisis de riesgos fue lo que salvaron a algunas empresas, porque desde hace más de 10 años ya el Banco Económico Mundial ya había establecido en su análisis de riesgos la evaluación donde se presentaban las epidemias y donde venía problemas de la salud respiratoria como lo que se podía haber presentado en el caso del COVID. Entonces, a veces nosotros no sabemos ni a dónde está esa información y de qué manera podemos incorporarla. Entonces, estos son algunas formas o herramientas que les quiero compartir que no podemos dejar de lado si queremos hacer de verdad una ciudad inteligente. Aunado a eso, ustedes pueden ver aquí algunos indicadores de cómo proliferaron las enfermedades y vean qué interesante en la siguiente, perdón, en la siguiente lámina, vean la relación que tienen de recuperados del COVID contra las empresas certificadas de ISO 14001. ¿Y por qué ISO 14001? Porque son sistemas donde se lleva todo un planeamiento a partir de un análisis de riesgo financiero, la parte calidad, la parte mundial, económica, de enfermedades, de riesgos, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, en esto, si hablamos de esas ciudades y comunidades, necesitamos pensar qué le vamos a dar a la gente, qué es lo que quiere la gente. La gente necesita seguridad ciudadana. Y claro, para poner ciudadana, ahora podemos tener tecnologías. Hoy por hoy podemos ver en diferentes lugares del país donde tienen los barrotes estos de seguridad o de alerta en los diferentes parques. En algunas municipalidades tienen centros de atención por medio
de drones y las cámaras para ver lo que está sucediendo, porque en esa ciudad inteligente lo que queremos es que la gente esté segura, que tenga calidad de vida. Algo fundamental también es la salud mental. Si encerramos a una persona en áreas de espacios muy pequeños, concreto, y que no pueden ni respirar, o sea, vienen problemas de salud mental. Como les decía, el aumento de suicidios, depresiones y enfermedades mentales es terrible hoy en día. La calidad de vida, que es fundamental, e incluir todo lo que es de economía circular, analizar todo lo que es seguridad, riesgos, desastres, la interrelación con la MIPYME. ¿Esto qué quiere decir? Que en una comunidad tenemos que ver la cadena de valor entre todos. Si yo tengo un negocito y de ese negocito, no sé, tengo las gallinas y me sobran las patas de las gallinas, se las doy a alguien para que genere otro producto. O sea, ir generando valor en cada uno de esos procesos. Luego, tener sostenibilidad en los destinos y utilizar la regeneración igual la biomímesis, ¿verdad? Copiar de la naturaleza, que es tan sabia, las estructuras o construcciones que vamos a hacer. En esto de regeneración es importante ver si queremos comunidades o destinos turísticos inteligentes, ¿verdad? Que también se ha dado ahora. Tenemos que pensar en la parte regenerativa, pero ¿qué es lo que ha sucedido en países como en España, lo que está pasando en Canarias y en otros lugares, donde la gente comenzó a entrar de tal manera que se erosionan los lugares, se pierde la biodiversidad, no se habían calculado las cargas de las personas que podían ingresar, aunque ya hay todo un proceso regenerativo increíble en España, pero llegaron a ese punto, y eso es lo que hoy por hoy aquí en Costa Rica tenemos que velar. Digamos, el caso de Manuel Antonio, el caso de lo que es, bueno, en Cahuita, la parte que hay, digamos, Tamarindo, Guanacaste, que a veces decimos nosotros que son lugares que ya se ha perdido hasta parte de nuestra propia idiosincrasia. El que sigue. ¿Qué oportunidades tenemos? También ahí hablamos que debemos ser resilientes, y lo importante es ver siempre oportunidades en lo que creemos que son aquellos problemas, oportunidades de mejora. Aquí ustedes pueden ver que dentro de la parte regenerativa podemos ver, bueno, qué podemos utilizar, o lo bueno es también decir, bueno, de hoy en adelante ya no voy a utilizar el plástico de un solo uso. O sea, muchas de las cosas dependen de nosotros mismos y de las decisiones que tomemos en lo que compramos y lo que no compramos. Entonces ahí ustedes ven lo de los materiales, después ven a un señor con un monito. Y a mí me llamó la atención porque fui a visitar un país fuera de Costa Rica, y cuando le pregunté a él que dónde traían los monitos, resulta que eran de Costa Rica. Entonces también es para que vean que si queremos un equilibrio, tenemos que respetar cada uno de los países y lo que tiene. Y en el que ven ustedes también es de otro país, una playa con sargazo. El sargazo es uno de los problemas que se nos han presentado en Costa Rica, pero tenemos el caso del sargazo en Playa del Carmen, en México, que es todo un ejemplo donde ellos comenzaron a regenerar su propia playa, donde el sargazo lo comenzaron a sacar de ahí, a limpiar, y entonces volvían a recuperar arena para ponerla ahí. La última vez, dentro de los productos, estaban generando hasta unas chancletas de sargazo, tienen programas a la comunidad. Entonces, la misma comunidad que en un momento estaba, que ya nadie los visitaba ni nada, comenzó a regenerar su playa, tomando una oportunidad de algo que era lo que les estaba llevando a que nadie los visitara, a ser ahora una fuente también de atracción. La que sigue. Algunos ejemplos que les quería compartir aquí también, que tiene que ver con lo que se da hoy en día, que la gente habla de estas ciudades inteligentes, pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que quiere la gente actualmente?
son sensaciones, son emociones, es estar en contacto con la naturaleza, con la vida. Entonces, por eso se ha generado ahora mucho todo lo que es el senderismo, digamos, la gastronomía propia. Entonces, vean que existen un montón de oportunidades que podemos generar. En la que sigue, también el contacto y el respeto de la biodiversidad, ¿verdad? Que esto nos lleva más de que la educación es un factor fundamental, porque esto se tiene que convertir como un estilo de vida del respeto, de la regeneración, del buen manejo de los recursos, de restaurar las cosas, de tener un buen planeamiento. Digamos, en su momento, yo me acuerdo que em, en Chile, ¿verdad? Que habían generado la corta de árboles, entonces ellos comenzaban a sembrar aquellos árboles de radiata, creo que era de crecimiento rápido para que se mantuviera el mismo ecosistema. El siguiente, la gente nos lleva a esto, a sentir, vivir emociones y experiencias. Y esto se logra también en una ciudad inteligente donde yo puedo sentir, vivir emociones, experiencias del arte, de la infraestructura, de la historia, de la gastronomía. Entonces, todo esto es recuperable. ¿Y por qué? Porque en realidad, como podemos ver en la siguiente filmina, hay un término muy interesante, hay dos términos que por medio de Asonap, de una empresa colombiana y de toda la fundación de estos que trabajan para las personas enfermas del corazón, le dieron mucha fuerza a lo que es la biofilia y a la vitamina N. Entonces vamos a ver que la biofilia, yo les digo que es la enfermedad que ahora todo el mundo padece, bueno, la mayoría, que es estar en contacto con la naturaleza. Entonces aquí vemos que es esa conexión estrecha con el ambiente y ahora en sus espacios habituales. Ustedes ven ahora que la gente incorpora en sus espacios y se sabe qué plantas, digamos, la lengüesuegra que puede estar en ambientes para purificar, o sea, estar y retomar y que no sean solo espacios de concreto. Y esa es la biofilia, la capacidad del ser humano. Dentro de la biofilia evita el especismo, que es un tipo de discriminación en donde consideran a ciertos animales superiores a otros, como les decía, que no, yo como soy el animal racional y a veces aprendemos más de los animales que de lo que hacemos nosotros mismos, nos acerca a todos los seres vivos por la compasión, la equidad y lo que cada uno merece por el simple derecho de la vida. Enriquece nuestras experiencias, no solamente podemos aprender de otros humanos, sino salir a esos espacios y disminuye la alienación causada por entornos artificiales. Entonces, esto ustedes lo ven, ahora todos los niños pegados de su teléfono viven un mundo ficticio, ¿verdad? Irreal, pero podríamos utilizar esos teléfonos y generarlos en una cultura inmersiva, en contacto con la naturaleza, etcétera. Entonces, todas las cosas tienen doble cara. Y luego, la biofilia nos da los mayores niveles de dopamina, oxitocina y endorfina, que son las hormonas similares a las que nos hacen sentir feliz. En la que sigue, ahí tienen algunas formas de cómo funciona la biofilia, que es un concepto donde además promueve el cuidado ambiental, se pueden sembrar valores ambientalistas y métodos de adaptación, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las formas de trabajar la biofilia. La siguiente, si ustedes ven dentro de esas ciudades inteligentes, la gente que quiere, la buena vibra, sentirse bien, sentirse que está vivo, interactuar, por eso lo que es el arte, la expresión del arte, la belleza. Yo hace poco que estuve en Cahuita me presentaron unos videos interesantísimos donde ellos se exponían de la diosa del mar y toda la historia de cómo protegían su área donde llegaron barcos y que están ahí sumergidos. Entonces, por medio de la cultura, del arte, se revive la historia y se da a conocer a los niños, porque esa cultura, si no se cuenta, y se pierde.
Entonces lo que se quiere es tener también uno buenas vibras, buena vitamina. Y aquí ustedes pueden ver en la siguiente que existe una vitamina, que es la vitamina N. Y la vitamina N resulta que es la vitamina que se obtiene cuando somos capaces de dinamizar los sentidos en su entorno natural. Entonces, cada vez que nosotros salimos a entornos naturales donde oímos cascadas, los árboles, el viento, o sea, lo que son las emociones, todo lo que sentimos que hace mucho tiempo dejamos de sentir. Por eso las culturas anteriores no usaban los zapatos porque en nuestros pies es la parte más íntima para nosotros y de estar en contacto con la naturaleza. Además, en el pie está representada todas las partes del cuerpo donde se ponen en contacto con la tierra, donde yo me puedo cargar de la tierra. Si voy a una playa, y estoy descalzo, puedo ver, dependiendo del color, que tiene su belleza, tiene hierro, tiene ciertos materiales que son buenos para la salud. Entonces, esa vitamina N es la que logramos cuando estamos en estos entornos. Entonces, en estas ciudades o comunidades inteligentes tenemos que introducir los diferentes factores que les he venido comentando, donde no podemos dejar la biofilia, que ojalá se vuelva la enfermedad de todos, tener la vitamina N, porque vean que además de eso mejora la función del sistema inmunitario, incrementa comportamientos de una conexión social y reduce la agresividad. Y esto me llama la atención porque comencé a hacer senderismo con mi hija y un día íbamos en un grupo y iba un chiquito ahí y entonces dice la mamá, no, no, es que esto me lo recomendó el doctor para bajar la agresividad del niño. Entonces, vean qué interesante, todo lo que se puede lograr en un espacio. Entonces, digamos países como en Austria, que la gente puede y estar en contacto con diferentes lugares, tienen una movilidad, que esto es importante, los sistemas de movilidad que lo lleven a uno a todo lado rápidamente, pero que tengamos esos lugares de espacio de convivencia con otras personas, porque somos seres humanos y parte de lo nuestro es interactuar con las personas y además con todos los entornos. Entonces ahí estos dos que les decía, la biofilia y la vitamina N, nos ayuda a estos espacios volverlos regenerativos. La agricultura regenerativa, la siguiente, que es parte de lo que se ha venido trabajando y aquí en Costa Rica también, principalmente por medio de los corredores biológicos. Por lo general, las universidades, la Universidad de Costa Rica tiene corredores biológicos, el tecnológico, y lo que se quiere es comenzar a generar esta agricultura regenerativa que protege el suelo contra la cobertura orgánica, ¿verdad? Y en esto también anteriormente hablamos de que la gente dice, no, es que eso es mala hierba, quitáselo. La mala hierba no es mala hierba, es un follaje donde viven los microorganismos. Igualmente que si nosotros vamos y vemos un árbol caído, podemos ver que alrededor del árbol caído se generan un montón de honguitos. Entonces, ahí está la presencia de la vida y ellos están trabajando, porque dentro de los árboles, si uno va, entre ellos hay todo un ecosistema que ellos mismos se comunican. Entonces, es algo increíble poder analizar lo que sucede a nivel de la naturaleza. Después, alterar lo mínimo el suelo, ¿verdad? Con la compactación, porque a veces la gente dice, no, compactemos. Al compactar va a tener menor oxígeno de los microorganismos que están ahí para poder tenerlo. Luego, no utilizar los productos químicos que tenemos. Bueno, en una charla nos comentaban de la fumigación que se dan en las bananeras, que fumigan a la gente también y que se han generado un montón de problemas a nivel de la salud. Luego, captar y retener la lluvia en el suelo. Entonces, hay sistemas de ver cómo hace uno las eras, de qué manera la posición, de cómo se pone, lo que hay que sembrar, con qué, tener la diversidad de los cultivos, no el monocultivo,
porque al poner solo en monocultivo, las raíces de todos son iguales, entonces se comen los nutrientes de esa distancia, mientras si ponemos productos o ciertos plantas y ciertos alimentos que tienen raíces diferentes, entonces los nutrientes van a ser diferentes y no vamos a estar arrancando el nutriente de una sola fase. Establecer cultivos que duren, después sistemas agroforestales, generar corredores biológicos y crear animales en la finca, ¿verdad? Porque estos son parte de los ecosistemas. El que sigue, nada más para que ustedes vean que el efecto también que tiene el color, que es fundamental, y en estas ciudades inteligentes, ¿cómo vamos a hacer para que convivan las diferentes especies? Entonces, vemos lo de la agricultura regenerativa, qué interesante si tengo una comunidad y hagamos huertas urbanas que hablando con la gente de Cahuita, que ellos iniciaron hace varios años con huertas urbanas para llevarle a la gente cómo hacer esas huertas, pero comenzaron a ver que ellos tenían toda una gastronomía diferente y los árboles y plantas que tienen ellos son riquísimos. Entonces, aquí vemos que la agricultura regenerativa la podemos lograr tener y vean que es un equilibrio de tanto los animales como los diferentes ecosistemas. En la siguiente viene la parte del agua, ¿verdad? Que nosotros tenemos una gran parte de agua que debemos tenerla y guardarla. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Mediante la forma en que sembramos, mediante los canales que realizamos. Vean que aquí nuestros ancestros, si nos vamos ay, se me olvidó el nombre, aquí en Cartago, que hay, ahorita me acuerdo que también que es ancestral, donde se tienen un sistema de ductos, ¿verdad? Que generaron y ellos eran muy sabios de la forma en cómo lo tenían que realizar. Bueno, aquí podemos ver por qué puse lo de los océanos, ¿verdad? Porque el océano me ayuda a purificar, se genera las bases de la vida. Igualmente, ahora uno de los puntos que debemos cuidar más son los guayabos, y muchas gracias. En Guayabo, que es un centro, ¿verdad? De nuestros indígenas donde tienen una estructura increíble a nivel de agua. Entonces es donde dice uno cuál era esa capacidad que tenían y que puede utilizarse, igual lo que vemos en Machu Picchu y todo esto, los sistemas de riego que se tienen. Aquí tenemos también que se puso lo del océano y pusimos también la parte ancestral. Entonces, la parte ancestral, se me fue la presentación. Bueno, en la parte ancestral es de ver que tenemos que tenerlo con recuperar toda nuestra cultura y ahora en esta parte regenerativa vamos más hacia el ser que el hacer. Bueno, ahí tenía unos ejemplos de principios del turismo sostenible, que serían unos casos, lo que en realidad significan, pero si quiere, me pone la siguiente, la que sigue, que me gusta que también lo vean. Dentro de la parte regenerativo entra mucho la parte holística. Y lo que se quiere es esa búsqueda de las emociones, del sentir. Entonces, si ustedes se fijan en este cuadro, están los 4 elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y entonces vean que en realidad estos, los 4 elementos, es lo que nos hace sentir, hacer, incorporar y pensar. Entonces, todas estas cosas son importantes que las incorporemos. Luego, para hacer esas ciudades inteligentes o comunidades, en la siguiente podemos pensar en que la gente lo que quiere son las experiencias. Entonces se generan diseño de experiencias. Esto también enfocándonos un poco en la parte del turismo. Entonces, ahora ustedes van a ver que la mayoría del turismo que la gente le dice es un turismo de bienestar, ir hacia lugares que sean sanos.
Y esto se los comento de mi profesor, don Mario Socatelli, que es de la UCI, que él nos da la parte regenerativa donde dice que si un lugar no es bueno para vivir, no es un buen lugar para visitar. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que tenemos que analizar que esos lugares sean equilibrados, ¿verdad? No como lo que está pasando de que las personas de ciertos lugares, cuando llegan muchos extranjeros, llega un punto que venden sus lugares para que sean los Airbnb y ellos se van de ahí, comienzan a migrar. Tal vez tuvieron el dinero una única vez, ¿verdad? Por la compra de la propiedad, pero ya ellos comienzan a tener una movilidad a otros lugares y se pierde sus propias raíces. Entonces, si el lugar no es bueno para vivir, no sería bueno para visitar. Luego, aquí ya para ir terminando, las diferentes dimensiones del bienestar en la que sigue. Tenemos que entra la parte de ambiente, la parte de emoción, financiera, social, espiritual, la parte intelectual, física y ocupacional. Que no se nos olvide que si queremos generar este tipo de ciudades, tiene que tener contemplados estos factores del bienestar. En la que sigue es un pequeño videíto donde viene cuáles son las formas regenerativas que se han hecho, principalmente en el caso de los lobos, para que vean que sí se puede. Dame un momento que lo estoy... Claro. En 1995, el grupo de lobos más famoso de todos los tiempos está a punto de hacer historia. Pero vamos a empezar por el principio. 1926. Un disparo abatía al último lobo. El ecosistema acababa de perder la piedra angular que mantenía el equilibrio, la gran especie clave. Los alces y los ciervos ahora podían moverse por todas partes y comer hasta saciarse, sin miedo. Pese a los intentos por controlar la población de herbívoros, los sauces, los pequeños álamos y los arces empezaron a sufrir cada vez más presión. Los arándanos, las grosellas, los escaramujos y otros arbustos fueron después. Y el trébol, el diente de león, fundamentales para el suelo, y todas las herbáceas fueron después. Demasiados herbívoros comiendo demasiado tiempo en el mismo sitio. El número de flores y de semillas se fue reduciendo año tras año, diezmando las poblaciones de insectos, pájaros y pequeños mamíferos, por lo que las poblaciones de zorros, tejones, comadrejas y rapaces fueron cayendo también. Los castores perdieron sus sauces, su alimento de invierno, y desaparecieron casi por completo del parque. Sin sus presas y con cada vez menos sauces, los cauces se erosionaron, haciéndose cada vez más anchos y menos profundos, ya que arrastraban más tierra que ya no sujetaban las raíces. El agua, por tanto, se calentaba, reduciendo las poblaciones de salmones y de otros peces que necesitan aguas frías y meandros. Las praderas sobrepastoreadas, sobreexplotadas, cada vez resistían peor la erosión y los suelos retenían menos agua. El emblemático Parque Nacional de Yellowstone pasó en unas décadas de santuario de la naturaleza intacta a ser una caricatura de lo que fue. Una cascada trófica, un efecto dominó, un ciclo de degeneración que se cerraba en este momento. 1995. 41 lobos canadienses fueron liberados en Yellowstone, y lo que pasó y cómo pasó dejó boquiabiertos a los científicos. Lógicamente, los lobos empezaron a cazar alces y ciervos, pero eso no fue lo importante. Pese a ser un pequeño grupo de lobos, provocaron rápidamente cambios gigantescos. Los herbívoros de todo el parque cambiaron su comportamiento y la magia empezó. Los ciervos evitaban los lugares más abiertos, particularmente las vaguadas y las riberas, por lo que inmediatamente estos lugares empezaron a regenerarse. Además, pasaron de tener comportamientos sedentarios, sobreexplotando los pastos, a estar en constante movimiento y a retomar las migraciones, producto del miedo.
Los árboles, los arbustos y las hierbas empezaron a recuperar sus espacios a una velocidad inesperada. Los insectos se multiplicaron con más flores, más semillas, y lo mismo ocurrió con los pequeños mamíferos, los pájaros y sus depredadores. El tejón, el zorro, las rapaces nocturnas y diurnas y todos los mustélidos, con menos presión de herbívoros, los álamos temblones, los álamos de Virginia, los arces empezaron a crecer rápidamente, los sauces volvieron a surgir en las riberas y los castores recuperaron su alimento invernal, volviendo a extenderse y a prosperar en todo el parque. Sus presas creaban el hábitat perfecto para peces, anfibios, nutrias y libélulas, y además hacían que el agua fluyese más despacio, por lo que tenía más tiempo para recargar los acuíferos, humedeciendo mucha más superficie y aumentando por tanto el crecimiento de la vegetación y la resiliencia de todo el ecosistema, algo especialmente crucial en estos tiempos de sequías, incendios y clima extremo. Y finalmente, la vuelta de la vegetación de ribera y de los castores terminó devolviendo la forma original, con meandros, con zonas profundas y circulación más lenta, a los ríos de Yellowstone. La historia llegó a millones de personas en 2014 gracias a la maravillosa charla TED del periodista George Monbiot y al vídeo de Sustainable Human. Y pese a que estudios científicos posteriores han puntualizado que la transformación de Yellowstone no es atribuible en exclusiva a los lobos, ya que la recuperación en paralelo de osos y de pumas, también especies clave en el ecosistema, también jugaron un papel importante en la misma dirección, es una demostración excepcional de que la naturaleza solo necesita una oportunidad para regenerarse, para restablecer el equilibrio, para multiplicar la vida y traer la abundancia de vuelta. Los ecosistemas, la naturaleza, que no nos olvidemos, es lo que hace que esto no sea una roca gélida flotando en el espacio, sino el irrepetible lugar que todos los humanos llamamos hogar. Son sistemas extraordinariamente, increíblemente complejos, en el que todas las especies dependen las unas de las otras, como las piedras de un arco de piedra, pero que, como en un arco, hay una especie que soporta el peso de todo el ecosistema, que lo define, la piedra clave. Necesitamos hoy más que nunca una naturaleza sana para proveernos de lluvias y retener el agua, para capturar carbono y ayudarnos a enfriar el planeta. Y el carbono es la pieza base con la que está hecha la vida, con la que estamos hechos todos los seres vivos. Más vida en la Tierra es menos carbono, menos CO2 en la atmósfera. Estamos en condiciones de convertirnos en la generación que puso fin a la guerra suicida contra la naturaleza, en la generación que protagonizó la mayor restauración y regeneración de ecosistemas por todo el planeta, que trajo la vida de vuelta a tantos territorios degradados y degenerados y que además evitó una catástrofe climática y ecológica. Podemos ser la generación de la regeneración. Es ahora. Gracias. Sí, con este video, a mí me fascinan los videos que tienen de Hop, son excelentes, increíbles. Y en esto podemos ver que sí se puede, que tenemos que tener un buen planeamiento. Y como yo les comentaba en un inicio, para poder hablar de estas ciudades inteligentes o comunidades inteligentes, tenemos que tomar en consideración estas diferentes aristas. Aquí les quería compartir algunas cosas de Costa Rica. Disfruta y cuida Costa Rica porque sabemos que tenemos una gran cantidad de biodiversidad que debemos cuidar y también regenerar, evitar a toda costa que tengamos problemas. Entonces, hacer viveros de semillas para poder regenerar todas las especies que podamos, utilizar las diferentes metodologías y lograr esos ecosistemas. Y por último, ahí les puse disfruta y cuida Costa Rica y conozca más mi país y los destinos saludables que Costa Rica tiene, pero como les decía, hubo una queja hace poco que en el top de las empresas que más estrés, o el top de las playas que generaban más estrés a los turistas, generaron la de Manuel Antonio. Y eso se debe a la gran cantidad de gente o anuencia que está llegando. Entonces, podemos tener los recursos, pero tenemos que saberlos cuidar y comenzar a tener estas prácticas o buenas prácticas regenerativas. Entonces, esta sería lo que quería compartir con ustedes y agradecer a Latinoamérica por su invitación, y estoy a las órdenes para
las preguntas. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias. Es muy completo, digamos, tu presentación. De alguna manera creo que nos has dado una visión bastante diferente de lo que uno llevaba. Yo cuando siempre hablaba de ciudades inteligentes solamente pensaba en energía, ¿no? He oído mucho el tema de la electricidad, el tema de la luz, y no sabía que había esos 6 pilares, como tú mencionabas bien, más allá de los 3 que partíamos siempre desde la Cumbre de Río, sino que hay otros 3 más, sino que el tema de la cultura es un tema muy importante para nosotros como centro cultural, por ejemplo, y el tema de esta regeneración. Lo que sí también tengo una pequeña reflexión en el sentido de que en el último vídeo vimos como, por ejemplo, las famosas pirámides. En realidad, muchas veces no conocemos el tema de causa-efecto, ¿verdad? O a veces lo conocemos, pero de una manera mal informado. Eso me lleva a que, por ejemplo, volviendo también al primero de los videos, a veces hacemos algunas cuestiones que codificamos como que verdes, porque, por ejemplo, yo puedo sustituir tranquilamente en Amazonía miles de hectáreas por cultivos verdes de soya o de otras tal cual. Digo, no, no, estoy haciendo verde, estoy fijando nitrógeno, perdón, estoy fijando carbono, estoy haciendo un montón de cosas, pero en realidad ahí hay yo no sé si es una mala información o una desinformación como que apuesta por un tema comercial que está asociado a un tema de hábitos de consumo y al fin y al cabo a lo que es la ruleta esa del mercado, ¿no? Que de alguna manera esa es la que nos mueve y nos impulsa a base de estímulos. Mi pregunta sería en el sentido de que en esta regeneración natural que vimos, por ejemplo, pues con el tema del COVID, como el tema ese cuando decías tú que se abandonaban las cosas y volvía, hay un tema de velocidades y me preocupa si la velocidad que llevamos más bien otro de destrucción, si no vamos a una velocidad mucho mayores, con lo cual el tema de esperanza se ve un poquito limitado, ¿no? Por esa diferencia de velocidades. ¿Qué opinas de Sí, esto? no, es muy interesante el enfoque porque en realidad el estilo regenerativo es lento, o sea, entra, digamos, yo gozaba porque si uno va a Cahuita, el estilo de vida de Cahuita es lento, ¿verdad? Igual en ciertos lugares donde hay ciertas cosas regenerativas, se lleva más lento porque es vivir el momento, o sea, es cambiar todo un paradigma y un estilo de vida. Es como cambiar un chip y una filosofía, decir, bueno, vamos a visitar y hacer las cosas de esa manera. Digamos, yo recuerdo que en Suecia habían hecho lo de que trabajaba la gente y a las 5 de la tarde todo el mundo saliera, hiciera lo que estuviera haciendo, iba para afuera para que compartieran con sus familias y iban digamos, a la naturaleza. Entonces también se cambió un poco el estilo de vida y el ritmo. Pero también esto es una lucha de economías, como usted bien lo ha dicho, hay intereses, por supuesto, por eso ahí les decía la parte de las sustancias químicas, de que entre más agroquímicos usemos, eh, es un problema, se generan otras cosas, entonces después hay que comprar otras y se vuelven un círculo vicioso. Pero lo que yo sí pienso es que tiene que ser un cambio muy drástico de mentalidad. Los nuevos jóvenes, porque hasta eso se han hecho estudios, dependiendo de si la generación es Z, si son los millennials o qué, hay unos que están más sensibilizados con la parte ambiental y están reclamando, por así decirlo, el respeto a la naturaleza y un cambio de vida. Pero en este momento el- tengo como cosas muy puntuales y para poder llegar a esto, y yo espero que sí se pueda hacer ese cambio con los niños y estas generaciones que están acá, es que vean la forma integral y todo comienza con el respeto a uno. Si uno no se respeta, no respeta a los demás, por eso también se están dando las guerras detrás del petróleo, detrás de ciertas cosas y que no deben ser. Y también lo que usted decía, que puede ser a veces algo ficticio, que también, ¿verdad? Las falsas noticias que se dan, que no el hecho de que todo lo que se diga que es verde es que estamos sostenibles y regenerativos, porque no es así.
Igual hay toda una polémica si nos metemos en la parte de energía, de que pongamos los paneles solares, pero ¿de dónde vienen los paneles solares? Que se explotan ciertas minas. ¿Y quiénes trabajan en las minas? Están los niños. Entonces, todo eso tiene que haber una regulación, digamos, esos 7 pilares, una regulación con transparencia. Y en esto de transparencia era lo que usted decía, porque a veces hay intereses de por medio que se pagan, entonces se cortan árboles, se mandan aquí o fue un error. Y aquí tendría que ser una conciencia de todos con esos pilares, ¿verdad? Una buena gobernanza donde se preocupen por una normativa de los recursos que tienen y el cuidado. Tener un estilo de vida diferente, ¿verdad? Respetando a los demás y logrando una comunidad diferente. Nos comentaba el profesor don Mario Socatelli que hay comunidades que ya se han dedicado a vivir solos, o sea, han salido y se unen varios, entonces ellos son autosostenibles, Sí, entonces el agua, la luz y entre ellos producen y entonces ahí no se cambia dinero, simplemente se cambia lo que ellos producen. Entonces, de que sí se puede, se puede. Ya hay ejemplo de gente que lo ha venido logrando, pero es una lucha contra parte de una mentalidad capitalista también del consumo y aprender hacer, ¿verdad? Uno, pensar en no ser ese consumista que todo uno lo quiere, o si uno tiene algo, comenzar, bueno, voy a compartir quién no lo tiene, cuál es su uso, ¿verdad? Entonces, es como le digo, ese estilo de vida que se debería enseñar a los niños desde pequeñitos. sí. Ahí también un poco ahondando en el tema este del tiempo, ¿verdad? Y uno de los pilares mencionaba que era el tema político, ¿verdad? El tema político a veces estamos hablando de, pues, de un periodo de, yo me fijo, desgraciadamente estamos con una situación como de apagar incendios, ¿verdad? No Total. nos da tiempo a pensar en el futuro, apenas, digamos, los gobiernos lo que hacen es como remendar, 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 pues estamos haciendo agua por todos los lados. Pero el tema es que hay que ir mucho más allá, ¿verdad? Y creo que no estamos teniendo esa capacidad de poder ir más allá y crear lo que al fin y al cabo se trata de hacer, que es crear cultura, ¿no? La cultura es la que es a largo plazo y en cambio esto es un tema como de apagar. Ya he resuelto un problema, pero sigo teniendo otros problemas ahí atrás, no me da chance, ¿no? Sí, es importante destacar que en esto hay gente que sí se está uniendo y han hecho proyectos increíbles, regenerativos. Digamos, en Costa Rica existe Costa Rica Regenerativa, tenemos Chile Regenerativo, Colombia Regenerativa, donde se han dedicado a apoyar y ver de qué manera hacer esos vínculos, ¿verdad? Entonces, eh, en esto, la parte de la educación es fundamental, pero la política, la decisión política y económica juegan un papel interesante. Entonces, si las personas que llegan ahí tienen esa forma de ver las cosas y de vida, esto cambiaría y esperemos, porque si seguimos así, con solo que suba un poco más la temperatura, ni siquiera nosotros pudiéramos vivir en la Tierra. Sí. Bueno, no sé si alguien más, digamos, de los presentes tiene alguna consulta para hacer. Yo estaba mirando nuestro Facebook, el Centro Cultural de España en Costa Rica, no veo ninguna pregunta en particular. Y si no, entonces te daríamos muchísimas gracias, Patricia. Yo creo que esto siempre es añadir un poco, siempre evangelizar, evangelizar, evangelizar. Ya sabemos que es una labor de muy largo tiempo, ¿verdad? Y de ir haciendo gota a gota, haciendo el agujero, ¿verdad? Para si algún momento, digamos, conseguimos tener ya cambiar la vida, ¿no? Y esto justamente me llama un poco para invitarles a todos los oyentes a la siguiente charla, que será el día 26, en el cual hablaremos de la vida como un enredo, ¿no? Es un poco la magnificencia, digamos, nos la dará una compañera Laura, digamos, de Argentina. Entonces, creo que sin más, bueno, aquí Tania te envía una buena exposición interesante, muchas gracias y un saludo entonces. Pues muchísimas Muchas gracias gracias. a